Vamos a entrar de lleno en este tema que nos toca tratar. Estamos en esta serie de las 10 palabras y hoy vamos a estar meditando en este mandamiento de el adulterio. ¿Qué tema, no? Si hay algo que nuestra sociedad se ha encargado de hacer y Satanás, es el hecho de menospreciar el matrimonio y ha hecho del adulterio algo tan de moda y tan fácil de tratar para la sociedad. Es más, hay como cierto descaro al hablar del matrimonio en este mundo y a través de las series televisivas, programas que muchos de nosotros vemos inclusive. Y quisiera comenzar con el mandamiento que se encuentra en Éxodo 20:14. Es muy cortito el versículo que vamos a ver hoy y es: no cometerás adulterio. Quisiera también que leyéramos Mateo capítulo 5, 27 al 30, en donde el Señor va a dar la esencia de este mandamiento. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Me gustaría que comenzáramos para tratar este tema. Vamos a empezar hablando de qué es el matrimonio. Usted dirá, bueno, pero si estamos hablando de adulterio, ¿por qué hablar de matrimonio? Porque es necesario hablar hacia qué está tentando el adulterio y por qué es tan grave el tema del adulterio. Entonces nos es necesario hablar un poco del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? ¿Hay alguna definición ahí? Dice: el matrimonio es una unión, una alianza, casamiento, enlace legal del hombre y la mujer. Hay otra definición ahí y dice que el matrimonio es un convenio, y agrega una palabra importante, pactal, en que el hombre y la mujer quedan unidos tanto legal como espiritualmente y vienen a ser marido y mujer. Hay un versículo del cual vamos a estar meditando bastante en esta noche y es Malaquías 2, 13 al 15. Otra cosa que ustedes hacen, el Señor le va a decir al pueblo de Israel, dice: otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Ven? ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Hay algo que me llama mucho la atención en este pasaje, y es que dice el pasaje que el Señor ha atestiguado en este pacto matrimonial.
Es decir, que cuando uno se casa, más allá de los testigos que llama, hay alguien que está ahí presente. Hay alguien delante del cual nosotros hacemos ese pacto y es el Señor. El Señor es testigo de lo que a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. ¿Qué piensa el Señor del pacto matrimonial? Hay una palabra hebrea para pacto que se usa 280 veces en el Nuevo Testamento y más o menos se usa unas 200 veces también en el Nuevo Testamento. Nos habla esto, si se menciona tantas veces, que Dios es un Dios ¿de qué? De pactos. El Señor es un Dios de pactos. Y el pacto matrimonial no solamente es entre dos personas, sino entre esas dos personas y el Señor. Mateo 19:6 dice, así que no hay más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El pacto matrimonial es mucho más que un contrato. Los contratos suelen ser acuerdos con una limitación temporal, pero los pactos, mediante la palabra, vemos que son hasta la muerte. Un contrato es un intercambio de 50-50. Vos pones tu 50% y yo pongo el mío y me reservo un 50%. Pero los pactos, como lo vemos en la palabra, es que yo doy mi 100% y vos das tu 100%. De acuerdo a las Escrituras, el matrimonio es un pacto o un convenio atestiguado por Dios, ordenado por Dios y sellado por Dios. Y contra eso atentamos cuando adulteramos. Los pactos se inician motivados por el beneficio de la otra parte, es decir, que los pactos no son egoístas. Los pactos son con promesas incondicionales. Hay algo que es importante que veamos también, y es que los pactos se basan en un amor incondicional. El verdadero amor, o el amor que vemos según la palabra, no es un enamoramiento pasajero. Yo he puesto algunas diferencias entre pasiones desordenadas o enamoramiento con amor. Esas pasiones desordenadas son temporales, el amor es duradero. Las pasiones desordenadas se basan en la fantasía y el amor es basado en la realidad. Las pasiones desordenadas son superficiales, mientras que el verdadero amor es profundo. Las pasiones desordenadas utilizan razonamiento falso, mientras que el amor verdadero es sólido. Las pasiones desordenadas están llenas de emociones, pero el amor verdadero está lleno de devoción. Y eso es lo que nosotros tenemos que vivir en este pacto matrimonial. Hay un versículo que estábamos compartiendo en un programa que hemos empezado hace poquito con los matrimonios y nos reíamos los matrimonios porque dice, me hubieran leído este pasaje antes de entrar en este pacto matrimonial. Hay un versículo que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 28. Pablo está hablando a los solteros, está hablando a los casados y está hablando justamente de lo que implica el matrimonio. Hoy por hoy, cada uno renuncia al matrimonio por cualquier cosa. Miren, el Señor cuando está hablando sobre el matrimonio y sobre el divorcio, habla de que lo que rompe el pacto matrimonial, ¿qué es? El pacto matrimonial lo rompe el adulterio y el adulterio, ¿sí? El divorcio es avalado a causa de ¿qué? Del adulterio. Porque en realidad, ¿qué pasó? Ese adulterio rompió el pacto matrimonial. El Señor cuando está hablando de este tema del divorcio, y no vamos a hablar ahora de divorcio, pero habían dos escuelas que estaban en ese tiempo. Había una escuela que era la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. La escuela de Shammai era que uno se podía
divorciar solamente, ¿no?, a causa de adulterio. Es decir, que a la mujer se le podía pegar, se la podía golpear, se le podía hacer cualquier cosa, pero si no había adulterio, la mujer no podía solicitar carta de divorcio. Es más, para la mujer esto era prácticamente imposible, solamente era un derecho del hombre. Para la escuela de Hillel, uno se podía divorciar por cualquier cosa. Es más, hay un emperador romano que tuvo 24 divorcios. Miren que en serio que tomaba el matrimonio. Y el Señor, cuando va a hablar del matrimonio, se remonta al Génesis. Dice, esto nunca tendría que haber sido así. Y hoy no estamos muy lejos de esta realidad. Hoy vemos que la gente abandona el pacto matrimonial por cualquier cosa. Y esto el Señor nunca lo quiso. Este versículo habla de lo siguiente, porque debemos tomar muy en serio el matrimonio. Primera de Corintios 7:28 dice, más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne. Nunca se mencionó que esto iba a ser sencillo. Es más, Pablo le está hablando a los solteros, ¿sí? Y hay otras versiones que dicen, yo quisiera evitarles la aflicción. Yo quisiera evitarles, ¿qué? El quebranto. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un lugar donde yo vengo a morir. Por eso uno se casa en un altar. El altar siempre ha sido símbolo de algo. Ha sido símbolo de sacrificio. Y cuando yo venimos dos a casarnos, y cuando salimos uno. Porque yo no es que vengo al pacto matrimonial y después yo sigo igual. Yo tengo que estar dispuesto a morir, a ceder, a despojarme. Y eso genera quebrantamiento. Es un escenario único para que la imagen del Señor sea reflejado. Ahora los que se están por casar dicen, oh, no me voy a casar. Pero es un escenario único. Y es una bendición para ser formados a la imagen del Señor Jesucristo. En los pactos, los compromisos son permanentes. En el contrato involucra una parte y en el pacto involucra todo el ser. Estamos viviendo los matrimonios, ¿estamos viviendo un pacto o estamos viviendo un contrato? Sería una buena pregunta para hacernos. La persona con la cual estás de novio, ¿estaría dispuesto a vivir un pacto con vos o solamente un contrato? ¿Sabes lo que significaba para el Señor un pacto? Cuando se hacía un pacto, se agarraba un animal, se lo partía por la mitad y vos tenías que caminar sobre esa sangre diciendo lo siguiente cuando vos caminás por esa sangre: que así me haga el Señor si yo no cumplo este pacto, que me parta. Es muy serio. No es algo así nomás. Si la persona con la que estás no está dispuesto a comprometerse a tal nivel, no sé si es una buena compañía. Y cuando busques a una persona para ponerte de novio o de novia, asegúrate que esté dispuesto a este nivel de compromiso. El guardar el pacto implica morir al yo. Por último lugar, para terminar con esto, el matrimonio es un pacto de amor que involucra conocimiento, compromiso e intimidad. Como se da esto en el matrimonio, yo puedo vivir en todos estos escenarios en libertad. El libro de Cantares menciona muchas veces la palabra amor, pero para el hebreo no era la palabra amor, era la misma, ¿no? Cuando empieza
cuando empieza la palabra, en el libro de Cantares, y menciona la palabra amor, una de las traducciones es rayá. La palabra rayá en el hebreo es conocimiento. Después hay otra palabra hebrea que es ahabá, y esa es compromiso. Y luego viene otra que es dot, y la palabra dot involucra fusión. Ahora, hoy día vemos que esto está como dado vuelta. ¿Por qué? Porque uno tendría que iniciar en una relación con conocimiento, conociendo a la otra persona. Luego que la ha conocido, se compromete con esta persona y luego de comprometerse, sella este acto, ¿sí?, con el dot o con el eros, ¿sí?, que es también traducido en el griego. Pero hoy vemos que hay fusión sin conocimiento, sin compromiso. Por lo tanto, los pactos no existen. Y por eso está tan bastardeado este tema. Hay una frase que me gustó y creo que está ahí para leerla. La fortaleza de carácter que se necesita para guardar un pacto matrimonial que dure toda la vida consiste en un proceso continuo de someterse a la voluntad de Dios, permitiéndole que desarrolle en nosotros el carácter de Cristo. Por eso les decía que es un escenario único el matrimonio para nosotros formar el carácter de Jesucristo. El patrón de Dios para el matrimonio. Tenemos que verlo para ver a dónde está tentando el adulterio. ¿Cuál es el patrón? Génesis 2, 24 al 25 dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El patrón de Dios está dado por estas 4 características. Primero, separación. Luego, unión. Hay gente que quiere casarse pero no quiere separarse de los padres. Hay un cordón umbilical largo, largo, que perdura por los siglos, ¿no? ¿Por qué es necesario esta separación? Para una unión. Por eso es el paso que le sigue. Y serán una sola carne, es esa fusión integral que no es solamente física. Porque yo cuando me uno a una persona en el acto sexual, no me uno solamente en un acto físico, sino que es espiritual, emocional. Y estaban ambos desnudos, involucra la intimidad, la veracidad. Los propósitos, para terminar con el tema del matrimonio, propósitos del matrimonio. A estos propósitos también el adulterio los destruye. El primero es el compañerismo. El Señor ideó el matrimonio, ¿sí?, para que tuviéramos con quién compartir. Cuando vos adulterás, esto se destruye. Placer, satisfacción y alegría. Más allá de que había aflicción para los que están casados, el Señor dice que hay también ¿qué? Placer, hay satisfacción y hay alegría. Mire cómo lo manifiesta este Proverbios. Bebe el agua de tu propio pozo, el agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. Es una gacela amorosa, hay un piropo para que le digan a sus esposas. Una cervatilla encantadora, ¿ah? No sé qué es eso, pero bueno. Que sus pechos te satisfagan siempre y que su amor te cautive todo el tiempo. Qué romántico que es el Señor, ¿no? En sus palabras. Lee el libro de Cantares y saben que en un tiempo a los monaguillos, ahí en los primeros siglos, les tenían prohibido leer el libro de Cantares. Se volvían medios loquitos, ¿no? Pero vemos que esto es explícito. Habla de la palabra siempre, y yo la tengo subrayada acá, no está ahí, pero la tengo siempre.
sus pechos te satisfagan siempre y que su amor te cautive todo el tiempo. Todo el tiempo. Paternidad y productividad. Miren, cuando hay adulterio esto se destruye. Perfeccionamiento. Como decíamos, es un escenario único para que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. Y reflejo. El Señor a través del matrimonio quiere reflejar la relación de Cristo con la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, así tenés que amar a tu esposa. Así como Él se entregó, de la misma manera tenés que entregarte. No hay mejor escenario para reflejar al Señor. ¿Quedó claro qué es el adulterio, no? No. No hemos hablado de adulterio todavía. Pero era tan necesario hablar un poco de matrimonio. Porque si no, no vemos la gravedad del asunto. ¿Qué es el adulterio? También ahí hay unas definiciones. Y no son de ningún diccionario bíblico, ¿eh? Es el acto de tener relaciones sexuales con una persona que no es el cónyuge formalmente legalizado. Cometer engaño y traición contra el cónyuge. Presten atención a la siguiente. La palabra adulterio viene del latín ad y alter, que quiere decir otro o diferente, cambiar, modificar, corromper o degradar. Lo complementa la última, es cambiar la naturaleza de algo, de alguna cosa, añadiéndole una sustancia extraña para contaminarla o hacerla de calidad inferior. El matrimonio ha sido creado por el Señor. Cuando yo traigo una sustancia extraña al matrimonio, no solamente es que sea otra persona físicamente, pero puede ser la idea de otra persona, puede ser ver a otra persona o comprometerme emocionalmente con otra persona. Ya estoy trayendo una sustancia extraña que lo corrompe al matrimonio y lo destruye. Lo adultera. Deja de mantener la esencia. ¿Qué implica el adulterio? Recuerde esto, porque lo tenemos que tener muy grabado. Por eso el Señor, cuando hablaba de adulterio, no hablaba solamente de acostarse con alguien. Hablaba de si vos pensás en alguien y lo codiciás en tu corazón. Es cambiar la naturaleza de eso que el Señor ideó. ¿Qué implica? Fantasías. Pornografía en todas sus índoles. Revistas, videos, programas, series, juegos, etcétera. Todo eso es una sustancia extraña que viene a corromper, ¿sí?, la idea de Dios. Corrompe la intimidad pensada por Dios, corrompe el compañerismo pensado por Dios, corrompe la productividad pensada por Dios, corrompe la idea de la sexualidad ideada por Dios. La prostitución, aventuras amorosas. Miren, cuando uno habla con una persona que ha adulterado, son muy hábiles en escabullirse, ¿no? Por eso he puesto este listado, para que vean todo lo que implica, porque estas aventuras amorosas pueden ser a corto o a largo plazo. Pueden ser con compromiso emocional o sin compromiso emocional. Yo puedo decir, es que no me comprometí emocionalmente, yo no amo a esa persona, yo te amo a vos. Es adulterio igual. Primero tendría que preguntarse si se ama, porque bajo 1 Corintios 13 el amor no hace nada indebido. Fornicación, relaciones sexuales, ¿sí?, sin estar casado, concubinato. Miren, es importante este término. Mateo 19 establece un patrón fundamental. En Mateo capítulo 5, cuando habla del adulterio, ¿sí?, y habla del divorcio, habla que es a causa de adulterio se podría divorciar. Y en Mateo 19, cuando habla, dice a no ser por causa de fornicación. ¿Por qué? Porque la palabra fornicación en el griego es porneia. Es todo acto sexual desordenado.
Si yo eso lo traigo al matrimonio, corrompe el matrimonio. El voyerismo, que es la excitación por mirar o desnudar a las personas, ¿sí?, con mi vista. El coqueteo. Yo no hago nada, pero con nuestras palabras seducimos. El desorden, la lascivia y cualquier depravación sexual. Corrompe. Las causas del adulterio. ¿Por qué es tan engañoso el adulterio? Porque es promovido por el padre de mentira. Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Y en uno de sus primeros listados está el matrimonio. Distorsiona la objetividad, proporciona la ilusión de ser amado, pero esto es mentira. Da un falso sentido de significado. Físicamente es fugazmente agradable, pero luego trae culpa. Provee un sentido de seguridad temporal, una falsa concepción del amor y seguramente está callando un dolor emocional. Proverbios capítulo 5 y capítulo 6 hablan de la característica de una persona que es inmoral y es adúltera. Y me gustaría que, yo sé que esto es un tema como bastante sensible a tratar, ¿no? Que sea la palabra de Dios quien nos esté mostrando a través de un espejo quiénes somos nosotros con respecto a este tema. Miren, primer característica, vamos a leer muchos pasajes, pero se los he puesto todos para que vayamos rápido. Primer característica, hábil de palabras, de los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el camino de la vida. Te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena y de su lengua seductora. Es una experta en palabras, tanto la mujer como el hombre. Es inestable. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida y sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Produce ceguera. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Es tan interesante que nosotros cuando charlamos con personas que están practicando la inmoralidad, están cegadas, piensan que van por el buen camino y encuentran miles de justificativos. Y no se dan cuenta que van camino a la muerte. No es consciente de la mirada de Dios. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de la mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor. Él examina todas nuestras sendas. El Señor ve todo lo que hacemos. Genera ataduras. Y no solamente físicas, espirituales. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Y todo el capítulo 5 está hablando del adulterio. Es indisciplinado y está loco. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Aunque los demás te aplaudan, aunque sea un chiste, aunque pienses que estás engañando y que es ingenua tu pareja, es una locura. Piensa que no tendrá consecuencias. El capítulo 6 también habla del adulterio. ¿Tomará el hombre fuego en sus senos sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Pensás que vas a practicar el adulterio o la seducción o habitar en el hábito de la pornografía y no salir quemado? Esto es imposible. Es necio y se autoengaña. Se autojustifica en su razonamiento. Dice, el que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace está destruyendo su alma.
Dulces son las aguas hurtadas y el pan comido en secreto es sabroso, pero él no sabe que allí están los muertos, que sus invitados están en las profundidades del Seol. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hay una característica también muy concreta y literal. Los que practican el adulterio son desvergonzados. Dice Proverbios 30:20, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Seduce para destruir. Proverbios 7:21 dice, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Al instante, él la sigue como va el buey al matadero o como uno en grillos al castigo de un necio. ¿Ves qué es esclavitud? Hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Posee un corazón problemático y una mente depravada. El Señor se encargó de decir, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, etc. El adulterio comienza en el corazón, comienza en la mente y se representa a través de frases como si pudiera, si esta persona me lo permitiera, si mi cónyuge no se enterara, si mi cónyuge falleciera. Hay veces que por eso el Señor dijo esto de la mirada, ¿no? Porque el Señor está hablando que la acción es precedida por la intención. La acción solamente es un reflejo de la maldad que hay en mi corazón. Y el otro no es culpable. El otro es un instrumento para que se revele la depravación que hay en mi corazón. Hay consecuencias por el adulterio. Hay veces que podemos caer en un engaño y es el siguiente. Todos los pecados nos separan del Señor. Desde una mentira chiquitita hasta un asesinato masivo, ¿no? Ahora, no todos los pecados tienen la misma consecuencia. Y esto es así. Es más, ustedes ven en la palabra que aquel que mentía no tenía el mismo castigo que aquel que mataba a su padre. ¿Por qué? Porque las consecuencias son distintas. La mentira chiquitita me separa del Señor. Como así lo otro. Ojo, el adulterio, y lo vamos a ver también, no es el pecado imperdonable, pero si yo decido habitar en este hábito, por supuesto que no tendré el favor del Señor. Y hay consecuencias. Miren, la Biblia como es tan radical lo que dice el Señor, quiero que lo leamos juntos. La primera de sus consecuencias es la pérdida. Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otros tu vigor ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza gente extraña, ni vayan a dar a casa ajena tus esfuerzos. Desgracia y vergüenza, otra consecuencia. El que comete adulterio le faltan los sesos. El que así se mueve se destruye a sí mismo. No sacará más que golpes y vergüenzas y no podrá borrar su oprobio. Afecciones físicas, emocionales. Destruir la dignidad de mi cónyuge. Mi cónyuge se cerrará integralmente. Afectará la confianza de todo mi entorno. La reputación de mi familia será dañada.
Hay veces que nosotros pensamos, bueno, puedo cometer adulterio y no pasa nada. Me afecto a mí mismo, pero todos salen dañados. Sale dañada mi esposa o mi esposo, salen dañados mis hijos, sobrinos, hermanos, todos. Todo el entorno es dañado. Y pierdo confianza, sin duda. Deshonra el nombre de Dios. Muchos van a desacreditar la fe, las iglesias y la palabra de Dios y el cristianismo por el adulterio que cometen los hijos de Dios. Vive bajo los parámetros de las tinieblas esta persona y se convierte en un trofeo del enemigo. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, está hablando de lo que ellos eran en otro tiempo, y dice el versículo 2, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo y se conducían según el que gobierna las tinieblas. Es decir, que los que andan en el adulterio están siendo gobernados por el maligno. No hay que engañarse en esto. Más consecuencias. Instalo patrones de infidelidad y de conducta en mis hijos. Miren, si a esto no se le da un corte, afectará a nuestras generaciones. Abuelos que anduvieron en el adulterio tienen hijos que cometen adulterio y luego los hijos de sus hijos terminan por el mismo camino. Y son patrones que se van repitiendo. Tiene que usted, si es papá, tiene que guardar su relación con el sexo opuesto. Y tiene que ser sabio en esto. Si uno va con su hijo, lo va llevando a la escuela y se va haciendo el canchero en el auto con mujeres que ve y les va silbando y piensa que es gracioso, su hijo lo ve y lo adopta como un patrón y luego lo va a hacer. Si uno va a comprar con su padre y su padre se hace el canchero y seductor con todas las mujeres que trata en los supermercados, luego lo va a adoptar como un patrón. Y lo más triste es que no trata ni con la mitad de ese amor a su esposa. Distorsiona el valor y la imagen del hombre y la mujer. Cosechará lo que siembra. Una vez vi llorar mucho a una persona y estaba llorando, venía porque con la mujer con la cual había engañado a su esposa, ahora lo estaba engañando. No, a ver, esto es como más que obvio, ¿no? Si yo adultero con alguien, ese alguien tiene en menosprecio el pacto matrimonial. Por lo tanto, cuando esté conmigo, seguramente lo que va a hacer es engañar. Destruye la sociedad. Este mandamiento el Señor lo instituyó para Israel, para que fuera ejemplo de todas las naciones. Se cierran las puertas de la bendición. Y aunque puede parecer duro, estoy en pecado. No debes engañarte. Mis oraciones no serán atendidas. No te engañes. Miren, lo dice la palabra, Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Son las iniquidades, son los pecados. ¿Vieron el pasaje que leímos de Malaquías? Empezaba, otra cosa que ustedes hacen es inundar el altar de lágrimas y lloran porque no se les escucha sus oraciones y no son recibidas sus ofrendas. Es que a Dios no lo podemos comprar con ofrendas. Dice, vos has roto el pacto. Y por eso no se responden las oraciones.
Y no importa cuánto lloremos. Y Dios no es que está como un tirano, sino que Él te está hablando al corazón para que vos puedas abandonar esto. Y provoca muerte. Proverbios dice, la sabiduría te librará de la mujer inmoral, de las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto, ¿ven?, que hizo ante Dios. Entrar a su casa lleva a la muerte, es el camino a la tumba. El hombre que la visita nunca llegará a los senderos de la vida. Los que, miren, Gálatas 6:8 es clarísimo. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Es que estamos cosechando lo que estamos sembrando. Nos va a devolver lo que estamos construyendo. Por eso, ninguno de nosotros puede decir, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque en realidad, la palabra lo que está hablando es que todos nosotros debemos honrar el matrimonio. Lo dice Hebreos. Honroso sea el matrimonio en todos. En el casado, en el soltero, en los adolescentes, en los que están viudos, en todos. ¿Por qué? Porque es algo que Satanás quiere destruir. Y si vos tenés en honra el matrimonio, en tu adolescencia te vas a guardar. Y no vas a poner un ladrillo de pornografía o desórdenes sexuales. Porque lo vas a tener en honra. Y vas a tener cuidado cómo son tus relaciones hoy. Porque estás pensando en aquello. Porque todo ladrillo que pones hoy, fundamento que pones hoy, te va a afectar para el día de mañana. No tendrás el favor de Dios. Me encanta lo que dice Primera de Corintios. Y esto afectará mi eternidad. Si yo decido obstinadamente y deliberadamente caminar en el hábito del adulterio, no me tengo que engañar. Aunque pueda sonar dura la palabra, esto es así. Y en el favor de Dios nos habla y dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Ven? No se dejen engañar. Por más que yo diga, con Dios está todo bien. No te engañes. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Por más que yo en mi mente y mi corazón me esté autoengañando y cuando siento una canción me conmueva y llore delante del altar y derrame lágrimas, si yo soy inmoral y soy adúltero y estoy decidiendo caminar en este patrón y no abandonarlo, no me puedo engañar. Y tendríamos que desesperarnos delante de la presencia del Señor. Y así como dijo el ciego, ten misericordia de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Me está cayendo la ficha. ¿Cómo podemos vivir lejos del adulterio? Se los he puesto ahí con varias C para que nos acordemos. Lo primero, algo que sabemos hacer todos, corra. Con la tentación sexual no se juega, se huye. No debemos probar valentía ni hombría. Mientras más lejos, mejor. Corra. Acá le pongo un acróstico y se lo sugiero como un progreso de señales del adulterio, con la palabra tentación. ¿Sí? Próximo. Primero, la tentación de probar. Es esa atracción por lo prohibido. Como dijimos, el adulterio comienza en el corazón, entonces tiene que ver con una excitación emocional.
algo que hay en mi pensamiento. Debo llevar todo pensamiento cautivo al Señor. Trabaje su pensamiento en vez de sus acciones, porque primero están sus pensamientos y emociones. Y esa excitación satisface lascivia y escapa de la realidad. En la mente podemos armar un mundo terrible. La negligencia del matrimonio, no debemos devaluar lo que es el pacto matrimonial. Tergiversa la verdad. Mire, siempre el adulterio está acompañado por la mentira. Por lo general, los adúlteros son mentirosos. Alejamiento físico, emocional y espiritual. Cuidado con estos alejamientos. Maridos y esposas. Cuidado con estos alejamientos físicos, emocionales. Estoy alejado de vos emocionalmente. Alejamientos espirituales. Cuidado. Porque el Señor nos pensó en una sola carne para crear compañerismo. Cambia lo temporal por lo eterno. Ira en vez de responsabilidad. Muchas veces las personas se enojan cuando son confrontadas con este tema para escapar a la comunicación. Opta por proteger la relación del adulterio con justificaciones y la hace sentir a la otra persona culpable. Y si vamos a buscar razones para adulterar, podemos buscar en cualquier lado. Pero el Señor, cuando dijo no adulterarás, no puso un paréntesis con 10 incisos, excepto sí. No. Fue muy claro. Niega la guía de Dios y endurece su corazón. Segundo, corte. El Señor fue muy claro en esto, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano, córtala. Mire, el pasaje no está hablando de algo literal, porque en la antigüedad lo que hicieron es llevarlo a esto a un acto literal, inclusive llegaron a la castración, porque para no cometer adulterio, pero el adulterio comienza en el corazón. Así que muchos andaban castrados, pero eran adúlteros. Porque es un tema mucho más profundo. Lo que está queriendo decir en cuanto a esto es que yo debo cortar y lo que debo sentir cuando estoy cortando con una relación, con un espacio, con una adicción, lo que tengo que sentir es como si me estuvieran arrancando un ojo o cortando la mano. Es tan doloroso como eso. ¿Quién dice que, es que si yo corto esto me siento mal? ¿Y quién dijo que te tenías que sentir bien? Aflíjanse, lamentense, lloren, dice el Señor. Y vuélvanse. No tenés que preocuparte por lo que estás sintiendo, sino en hacer lo correcto. Y si por hacer lo correcto te sentís morir y estás llorando y acaso llegás a sentir sentimientos de que te estás muriendo en serio, pues el Señor será glorificado en esa muerte entonces. Porque estás luchando con todas tus fuerzas y estás dejando todo para mantener este pacto. Y el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y se puede en el Señor. Miren, este pasaje, cuando está hablando de esto, de cortar, utiliza la palabra en otros términos, piedra de tropiezo. Yo tengo que cortar con todo aquello que pueda ser piedra de tropiezo. La palabra piedra de tropiezo es chistosa en griego porque en griego es escandalón, ¿no? Y es lo que produce, ¿sí? Escandalón. Y tiene que ver con aquel anzuelo que yo pongo en las trampas para que vengan y caen. Ustedes tal vez digan, que yo no he cometido adulterio, pero tal vez, ¿sí? Vos estás jugando con cosas que llevan al adulterio. Y tenemos que tener cuidado con esto. Escuchamos música que incitan al adulterio. Y la bailamos, la aplaudimos, las escuchamos todo el día. Artistas que son promiscuos, sexuales. Se las hacemos escuchar a nuestros hijos y que bailen. Construimos depravación.
series que son sumamente insinuativas, ¿no? Yo soy maduro, creo que puedo discriminar lo histórico de lo sexual. Por favor. Contaminación para nuestros ojos. Y tenemos que ser radicales y verticales con el Señor. Es evidente que ¿por qué el Señor dijo esto del ojo y la mano? Porque es evidente que algunas personas estarían dispuestas a que le sacaran un ojo o le cortaran una mano, pero que no le quiten esta relación que está manteniendo. Así que no es tan drástico lo que el Señor está diciendo en todo caso. Lo que Él está diciendo es que Cristo es más importante que el ojo, Cristo es más importante que la mano y lo espiritual es más importante que lo físico. Corrija. Esto nos habla de arrepentimiento. No hay restauración posible, no hay posibilidad de un comienzo, ni paz en el corazón, ni transformación posible si yo no vivo una vida de arrepentimiento con respecto a este tema. Me encanta lo que dice David, porque acá vemos que hay perdón de Dios. Sufrió consecuencias, por supuesto, pero hay perdón de Dios. David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no está echando culpa. No está poniendo justificativos. Esto se trata de mí. No dice, lavá Betsabé, limpiá Betsabé. No, esto se trata de mí, Señor. Contra ti he pecado. Él reconoce el carácter de contra quién ha pecado. ¿Ven lo que dice el versículo anterior? El que encubre sus pecados no va a prosperar. No hay chance que prosperes. Pero luego dice, mas el que los confiesa y se aparta, porque hay que apartarse. Eso es una muestra de arrepentimiento. No basta solamente con el hecho de decir lo siento. Hay obstáculos para el arrepentimiento y yo no sé cómo te está tratando hasta ahora el mensaje, pero hay obstáculos para el arrepentimiento que se pueden estar levantando en este momento. Una negación. Ese no es mi tema. Eso no es lo que yo estoy viviendo. Eso es una negación y te va a obstruir para que te arrepientas, que el Señor derribe esto. El orgullo. El orgullo es pararte y decir, la verdad que me la estoy aguantando bien y yo puedo manejar esto, no me va a pasar. Orgullo. Culpar a otro. Porque tal vez lo haces por dolor, justificación, venganza, soledad, lo que quieras. El arrepentimiento no es un evento, es un cambio en el corazón y se demuestra de manera concreta. El arrepentirse de una relación adúltera es algo más que admitir delante de Dios que estoy equivocado. Porque tal vez vos decís ahora, estoy equivocado, pero no te apartás. Y eso, hermano querido o hermana, es sumamente peligroso. Creo que hay tanta evidencia. El arrepentimiento se demuestra en humildad y en rendición de cuentas y responsabilidad. La confesión no es simplemente una revelación o dar detalles. Confesiones que justifican, minimizan o defienden no son confesiones legítimas. El arrepentimiento se evidencia en un fruto y es volver al camino del Señor, a sus parámetros y principios. No vivas un engaño. Yo no sé cómo estás hoy, pero
No quiero que me veas en esta noche, ¿sí? Como aquel que tiene la piedra en la mano. Porque yo también estoy sentado ahí con vos. Y el Señor, cuando se presentó ante una situación así, una mujer que vivía en el adulterio y tantos que querían largarle piedrazos, la miró con gracia y con amor, pero con verdad. Y le dijo: querida, yo no te condeno, pero vete y no peques más. No peques más. Esa tendría que ser nuestra respuesta ante el Señor. Y alcanzará misericordia. Mira, el nivel que tiene este mandamiento, creo que ninguno de nosotros puede quedar absuelto. Y todos nosotros merecemos ser apedreados. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Él recibió ese castigo por cada uno de nosotros. Y no solamente piedrazos, sino latigazo tras latigazo, corona de espinas, vergüenza, traspasado, escupido. ¿Sabes por qué? Porque Él no vino a abolir con esto. El adúltero siempre debe morir. Porque la paga del pecado es muerte, pero Él dice: yo pago esa muerte por vos. Y el Señor pagó esa muerte por mí. Porque por este pecado yo merezco ser apedreado, como cada uno de nosotros. Pero cuando somos perdonados por el Señor, en su gracia nos podemos levantar, pero no para pecar y que la gracia sobreabunde, sino para que al mirarle a Él y ver su gran favor y perdón, digamos: no peco más. No peco más. Conságrese. Job dice: hice pacto con mis ojos para no mirar a ninguna mujer con lujuria. Pacte con sus ojos. Destruya rápido todo aquello que lo lleva a tener pensamientos de fornicación, adulterio. Todo eso, destrúyalo. Y apropiese de una pasión mayor. Amar a Dios con todo el alma, corazón, mente y cuerpo nos debe llevar a una pasión mayor, y eso nos va a llevar a no cometer este pecado. Cultive intimidad con su cónyuge. Los matrimonios deben cultivar esta intimidad. Y intimidad no estamos hablando solamente de intimar sexualmente. Hay cosas que nos alejan en vez de acercarnos. El enojo, la apatía, el activismo, estar a la defensiva, la desconfianza, las mentiras, señalar las faltas en el otro frecuentemente, la ausencia, el sarcasmo, la distancia física. Esto nos destruye en el matrimonio. Y hay caminos que nos llevan a la intimidad. El respeto. Respete a su esposa. Respete a su esposo. Hónrelo. Hable de él, ¿sí? La mujer virtuosa, ¿no? de Proverbios 31. El hombre era conocido
y exaltado, y si fue llegar a ser grande, fue por todo lo que la esposa decía. ¿Es así nuestro discurso de nuestras esposas y esposos? ¿O es el vago, el gordo, el insoportable? ¿Cómo es conocido tu esposo afuera? La honra, la aceptación. Usted no entró en el matrimonio o en el pacto matrimonial para cambiar a su cónyuge. La verdad, siempre el matrimonio se trató de desnudez, de verdad, confianza, compañerismo, un consejo, tómelo o déjelo. No tenga una mejor amiga o mejor amigo que no sea su esposo o su esposa. ¿Estás de novio? Pensá igual. Tu mejor amiga, tu mejor amigo, tu esposa. Cuidado con esto. Confunde. Satisfacción. Y en último lugar, y terminamos, comprométase. Comprométase a resolver los problemas y no abandonar al otro. Busque ayuda, primero en Dios. Comprométase a ofrecer amor aun cuando no tenga ganas de hacerlo. Considere que el matrimonio es el escenario que Dios ha provisto para su crecimiento espiritual. Elimine las exigencias, deje de ser egoísta. Dice la palabra, no mire cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Hemos venido al matrimonio a servir, no a ser servidos. Elimine esas exigencias. Ore por un cambio personal y no para que el otro cambie. Ponga sus expectativas en Dios y comprométase a un pacto, no a un contrato. Entréguese por completo a su cónyuge. Quiero invitarte a que inclines tu rostro.